¿Cómo estás? Buen día. Muy Bien, buenos ¿vos? días, ¿cómo andan? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué hacemos con la plata de la corrupción? Bueno, primero la recuperamos. ¿Se puede recuperar? Yo soy poco optimista. Yo creo que al Estado y al Poder Judicial en líneas generales le cuesta mucho recuperar todo aquello que después se determina que fue el usufructo del delito o el resultado de los delitos investigados. Por algo que hablamos acá recurrentemente, que son los plazos. Cuando, si bien los valores se actualizan y algunas maniobras ya son investigadas en dólares, lo cual hace que no se pierda tanto su valor, es muy difícil llegar a cubrir determinadas cifras como las que tenemos en pantalla, 685.000 millones de pesos. Porque en bienes registrados, declarados, dinero bancarizado, ¿quién tiene ese dinero? Ya aparte de por sí, digo, esa cifra que se actualiza es de hace un año, o sea, en el último año ya Bueno, en un los país, 685.000 millones ya no son lo mismo. Sí, exacto. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, no tenemos el ritmo inflacionario que tuvimos durante los últimos gobiernos, ¿no? Bueno, poner en dólares se mantenga. Claro. Lo que pasa es que el Estado lo recupera en pesos. Y lo recupera no en dinero, sino en bienes, cuyo... Viene lo vendés. Bueno, pero cuando los rematás, y los remates judiciales, y lo hemos visto en distintas causas, cuando los rematás, al primer llamado no tenés muchos oferentes, entonces empezás a bajar el valor. No, está bien, pero depende. Y yo parto, me parece que además lo primero que tenés que hacer es romper toda la famosa liga y todo el negocio que hay detrás de los remates judiciales. Sí, también. Bueno, sí. Porque es muy... Vas a un remate, hay todo un acuerdo para que no se presente nadie y te impiden presentarte para que empiece a bajar el precio. Bueno, eso lo podés romper. No, y hay bienes que que se lograron vender. En pleno verano se remató una de las propiedades de Daniel Muñoz, aquí en Capital Federal. Se va logrando. ¿Qué sucede con aquellos bienes que son parte de un decomiso? En primer lugar, quedan bajo la titularidad de la Corte Suprema de Justicia, porque es la cabeza del Poder Judicial y los decomisos son decisiones de la justicia. Una semana a lo sumo puede tardar en decidir la venta. Sí, no, después algunos se los pueden dar a la Agencia de Bienes del Estado, la ABE, y cuando son vehículos, ahí, si son vehículos en buenos estados, también se pueden designar, asignar a funcionarios judiciales o incluso algunos a las fuerzas. Pero no tienen que designar nada. Eso es dinero de corrupción, tiene que hacerse efectivo. Tiene que volver al Estado. Sí. Y lo que es dinero va a una cuenta... Y tiene que estar todo transparente y saber qué se hace con ese dinero. Y el tema son los tiempos. Bueno, ahí está el tema, porque lo que dice Antonio es verdad, se podría resolver mucho más rápido. 18 de noviembre, el tribunal que condenó a Cristina Kirchner en el caso Vialidad ordenó la ejecución de un conjunto de propiedades, más de 80 propiedades de Lázaro Báez y 20 propiedades de la familia Kirchner. Digo de la familia Kirchner porque solo uno de esos inmuebles estaba escriturado a nombre de Cristina Kirchner y los 19 restantes están a nombre de Máximo y de Florencia Kirchner. La Corte ya podía comenzar a decidir el destino de esos bienes, es decir, si se los queda, porque hay bienes que no son útiles. No sé, el Hotel Casa Patagónica Los Sauces. Pero ningún bien es útil para la Corte. ¿Para qué lo quiere la justicia? Bueno, rematar y recuperar el dinero. Claro. Como se judicializó, porque Cristina Kirchner y sus hijos lo apelaron y la casación tiene que resolver eso, todavía no se avanzó. En el medio tuvimos un nuevo pedido. Ese primer pedido eran 111 propiedades, porque al decomiso responden todos los condenados de forma solidaria, el que más tiene, el que menos tiene. Ahora se suma otro, 141 propiedades. Pero hay muchas que son de Báez. Diferentes. En los dos casos, en el de 111, la mayor cantidad de bienes le pertenece a Lázaro Báez por una cuestión obvia. Entre 2010 y 2013... Lázaro Báez adquirió 1.412 bienes muebles e inmuebles. Es un delirio, no se puede creer. No. 50, es una locura. A tal punto que muchas de esas propiedades, por ejemplo, un conjunto de casas que están en Pinamar, nunca las conoció. Es imposible. Más de 50 campos, en 1.412 bienes muebles e inmuebles distribuidos en 8 provincias, provincias que en algunos casos nunca pisó, que son resultado de una clara maniobra de lavado de dinero
que eso se investigó, se condenó y quedó firme en la ruta del dinero acá, y ahí la Corte ya está avanzando en recuperar dólares, dinero que estaba en el exterior y también propiedades. Y en paralelo sucede esto en Vialidad. Por eso, en los dos pedidos que hizo el fiscal Diego Luciani, el que ya se ordenó que se ejecute, pero está frenado, y el nuevo de la semana pasada, el que más bienes tiene es Lázaro Báez. Hay una causa todavía en instrucción hace, creo que ya va a cumplir 10 años, que se busca determinar si esos 1.412 bienes Lázaro Báez los adquirió a título personal como beneficiario final, claro, o si fue un prestanombre de Cristina Kirchner. 1.400 propiedades. 1.400, de los cuales en este caso estamos hablando de unos 250 entre los dos pedidos de Luciani. Sí, exactamente. El concretado y que sí. A lo que voy es, estás hablando de una séptima parte de los bienes en total que tuvo. Lo que dice el fiscal Diego Luciani en su nuevo pedido es, primero, los condenados solo buscan trabar algo que tiene que ser igualdad ante la ley. En cualquier otro caso, condena, decomiso, la persona pierde los bienes. Acá tiene que ocurrir lo mismo, dice. Y segundo, los bienes registrados que vamos detectando y que creemos que tienen que ser decomisados, nos hablan de la gravedad institucional de la corrupción cometida, escribe el fiscal Diego Luciani. De vuelta. ¿Cuándo lo pueden empezar a rematar? Cuando se termine la apelación de la apelación de la apelación. Lo cierto, lo consultamos ayer y hoy temprano en la Corte, es en qué estado están esos 111 bienes judicializados. Claro. Porque está apelado y ahora la casación tiene que llamar a una audiencia para escuchar a las partes y resolver si le da la razón al tribunal. ¿Cuánto puede llevar? La audiencia se debería fijar para los próximos días y después en plazos reales son 5 días hábiles para que la Cámara de Casación resuelva. ¿Qué pasa? Vamos a ponerle 2 meses. No, debería ser antes. Debería ser. ¿Un mes? Debería ser antes. Un mes. Un mes. Ojalá. Suponiendo que Casación confirme el remate de los bienes. Sí. Van a apelar ante la Corte. ¿O Casación va a ser la última instancia? Casación debería ser la última instancia porque... Debería, pero... Sí, lo que dice el fiscal general Mario Villar, que intercede ante la Casación, es un decomiso de bienes no es materia de apelación, es cumplimiento de una sentencia que ya está firme. Pero están apelando. Bueno, ante esa apelación el fiscal dice no al lugar a todo esto y como Máximo y Florencia Kirchner están discutiendo el origen de los bienes, dicen los bienes que nuestros padres nos heredaron son de origen lícito y está corroborado. ¿Qué van a decir? Obvio. Sí, claro. Bueno, el fiscal le dice, si quieren discutir el origen de los bienes, vayan al fuero civil y comercial. Acá solo se tiene que ejecutar y cumplir una orden ya dictada que es una pena a ejecutar. ¿Cuándo van a empezar a rematar los bienes? Cuando se termine la apelación de la apelación de la apelación. ¿Qué pasa con los dólares de Florencia Kirchner? Porque me parece que están acá también. Y yo no me acordaba que había dólares en efectivo, además. Sí, en la caja. Sí. No, pero no. Ah, no, aparte tenés una, en una cuenta, hay una caja de ahorro, 900.000. Sí. En total son casi 5 millones de dólares que hasta ahora, desde 2016, que se hizo ese allanamiento y se detectó ese dinero, lo que dijo la justicia en todos estos años, 12, ¿no? 10, perdón. La familia Kirchner nunca pudo explicar el origen de esos dólares. Están embargados. Ahora el fiscal Diego Luciani está diciendo, queremos embargar los dólares decomisar los dólares de Florencia Kirchner, el Hotel Alto Calafate, el Hotel Las Dunas, el Hotel La Aldea de Chaltén. Solo en ese conjunto de bienes hay algunos temas que podrían abrir nuevas discusiones. El Hotel La Aldea del Chaltén está usurpado hace más de 1 año y medio. Usurpado con gente viviendo y el municipio del Chaltén les dio servicios. De luz, por ejemplo. Está judicializado. El Hotel Las Dunas y Alto Calafate son los únicos que siguen funcionando, investigados por lavado de dinero, con veedores del ARCA, de la ex AFIP, porque se va a hacer un juicio sobre los movimientos de dinero, pero siguen funcionando y están alquilados a privados. Los dólares de Florencia Kirchner están embargados en otra causa, que es Sotesur y los Sauces. ¿Qué dice una parte de la biblioteca de Comodoro Pi? El que primero llega, decomisa. En este caso, el fiscal Diego Luciani dice,
Como el tribunal determinó que todo lo que los condenados en el caso de Vialidad incorporaron a sus respectivos patrimonios entre 2013 y 2015 es materia de decomiso, nosotros queremos que todo esto sea decomisado. No creo que más que la familia Kirchner se oponga a esto, pero ahí puede haber una discusión sobre esto ya está embargado, es materia, tiene medidas cautelares en otros casos que van a ir a juicio, pero el otro día me lo explicaba un fiscal y me dice, el que primero llega, decomisa. Es la misma persona, es el mismo patrimonio, son delitos que además están relacionados. Sí, todos. Porque la sentencia del caso de Vialidad habla de la relación del dinero espurio de la obra pública y cómo retornaba eso a los hoteles de la familia Kirchner. ¿Qué nivel de...? No, porque aparte, a veces te mareás con los números. Obviamente estás hablando de 1.400 inmuebles. Sí. Estás hablando de 5 millones y pico de dólares que tiene las cuentas, en 2 cuentas diferentes Florencia Kirchner. Una caja de seguridad y una caja de ahorro. Y todo lo que hay, digo. Y estás hablando de ya 20 años, ¿eh? Sí, 20 años. Sí. Por eso es lo que decía yo al principio, no se va a recuperar nunca. El total... Todo. Ojalá yo me equivoque, yo soy poco optimista. Pero solo en 2016, cuando el Tribunal de Tasación de la Nación, que depende de la Corte Suprema, le puso un valor a esos 1.412 bienes de Lázaro Báez, dijo que tenían un valor de 205 millones de dólares. Así todo, Lázaro Báez tiene que responder por la condena de la Ruta del Dinero K, más el caso Vialidad, más otros juicios que va a enfrentar. No alcanza para nada. No, ya está. Digo, así recuperes todo, ya está, porque además... Esto pasa cuando se superponen procesos también. Lázaro Báez se enfrenta a la quiebra de Austral Construcciones. Y en el marco de la quiebra, que en su momento la jueza penal económica dice que prácticamente se encontró con una inmobiliaria, porque Austral Construcciones, que era una constructora, valga la redundancia, tenía más de 90 inmuebles registrados a su nombre. Entre locales, casas, departamentos, estancias, todo eso se fue rematando. ¿Y dónde está el dinero? Parte en una cuenta judicial dentro del proceso, porque en ese caso, como es un proceso de quiebra, ese dinero tenés que pagarle a los acreedores. Ahí el principal acreedor es el ARCA, es el Estado en algún punto. Florencia Kirchner hoy tiene sus bienes embargados. Sí. Los ingresos, ¿no? No los ingresos. Voy a otra cosa igual. Sí. Cristina Kirchner, que ahora recién creo que le autorizaron a cobrar o la jubilación. Una de las dos jubilaciones. La de viudez. Más todo lo que la tiene. pensión. Pero mientras eso no pase, ¿de qué va viviendo? ¿Y con qué paga, por ejemplo, el estudio de abogacía? Bueno, cuando Cristina Kirchner fue al fuero previsional a decir, necesito que me paguen mis pensiones, en el escrito lo que dijo el abogado, que no es Veraldi, es otro abogado que interviene en ese fuero, dijo, no tengo otros ingresos. Prácticamente dijo, no tengo de qué vivir. La justicia acepta restituirle una de las dos pensiones, no las dos. Entonces, una discusión que inició con el gobierno de Mauricio Macri. Es la ANSES de ese entonces la que le dice a Cristina Kirchner, elija una de las dos pensiones, no puede recibir las dos. Se judicializa, el gobierno de Alberto Fernández, durante ese gobierno le restituyen las dos. El gobierno de Javier Milei, una vez que queda firme la condena de Vialidad, dice no corresponde más que reciba dos jubilaciones de privilegio que en ese entonces superaban los 9 millones de pesos. Y ahí Cristina Kirchner vuelve a la justicia y dice, soy casi indigente, no tengo ingresos, no tengo de qué vivir, no solo me persiguen políticamente, dijo, sino me persiguen económicamente, me quieren ver pobre y proscripta, fueron sus palabras. Pero ese es su único ingreso hoy. ¿Con qué pagás de vuelta? A mí me llama esto, ¿con qué se pagan los abogados? Caros. Esta serie, claro, son todos estudios recontra caros. Y que cobran por recursos. ¿Con qué paga Lázaro Báez? ¿Con todo qué paga Devido? ¿Con qué paga Jaime López? Digo, todos los corruptos, Cristina. Es una larga discusión que no logra saldarse. En su momento la UIF, si no me equivoco, el gobierno de Mauricio Macri quería no regular los honorarios de los abogados, pero sí que declaren ante la UIF el origen de sus fondos. Me imagino que van a declarar que no cobran nada, si no tienen con qué pagar en teoría los que están
Bueno, porque la discusión es un lavador de dinero, Lázaro Báez. Sí. ¿Con qué te va a pagar? ¿Con dinero bancarizado, que además está embargado? Están inmovilizadas las cuentas. Si esa persona te paga con dinero, que es en negro, producto de la maniobra ilícita, el abogado cuando lo recibe no está haciendo perdurar en el tiempo la comisión del delito. Siendo una partícipe. Bueno, es una discusión... Pero claro que los estudios de abogados te van a... Primero van a decir, no, estamos trabajando a crédito. Porque no te pueden decir que están, de dónde están cobrando. Bueno, vos teóricamente no tenés no tenés ingresos ni tenés bienes como para pagar. Lo que dicen muchos es cobramos al final del proceso, cuando termina todo. Hasta ahora el único... Gratis. Entonces, en teoría, los estudios de abogados trabajan gratis. Para Debido trabajan gratis, para Lázaro Báez trabajan gratis. Pero además que intervienen en más de un caso. Cristina Kirchner ha tenido varios abogados, porque algunos han intervenido solo en etapa de instrucción y en etapa de juicio oral solo se ha quedado con Carlos son abogados que pueden trabajar gratis sin ninguna duda, porque además tienen en muchos casos estudios muy prestigiosos con clientes importantísimos. No es que trabajan gratis y no tienen para comer, pueden trabajar gratis sin duda, pero es llamativo. Sí, es algo que tiene un signo de interrogación hace mucho tiempo. Y por supuesto, los abogados nunca van a permitir que ellos tengan que reportar ante la UIF o que alguien se meta en sus honorarios, porque además no hay una nomenclatura, no es que todos los abogados penalistas por leer un expediente cobran tanto o por... No está tan claro. Después sí, la regulación de honorarios, eso se hace una vez que hay una sentencia y se manda eso sí tiene como una cosa más técnica. Me quedé con el número de 1.400 bienes. Ese número. Inmuebles. ¿Estos 1.400 están todos identificados o se calcula que son 1.400? No, están todos identificados porque son los que detectó el fiscal Guillermo Marijuán, junto con el juez Sebastián Casanelo, en el marco de la Ruta del Dinero K, y a esos 1.412 bienes muebles e inmuebles los tasó el Tribunal de Tasación a lo largo de distintos allanamientos. Yo recuerdo el primer allanamiento que empieza en Río Gallegos sobre los bienes de Lázaro Báez. La justicia iba con un listado de 10 estancias que había denunciado en su momento Mariana Zubik. ¿Qué tenían en particular esas estancias? Estaban todas en la margen del río Santa Cruz, donde se estaban construyendo las represas. Van a ser inundadas, con lo cual el Estado le tenía que pagar al propietario de esas tierras. Y se habían comprado durante el gobierno kirchnerista, pleno cepo cambiario, en efectivo compulsivamente. La justicia iba a allanar ese conjunto de estancias. Cuando llega el fiscal Guillermo Marijuán, se encuentran con 50 estancias. Bueno, multiplicalo. Lo que pasa es que después se multiplicó por 20 más. Que en su momento el fiscal Diego Luciani en sus alegatos había hecho una comparación de cuántas ciudades autónomas de Buenos Aires eran las propiedades que tenía Lázaro Báez. Y hace esa comparación y durante los alegatos... Te cubre un tercio del territorio de 8 provincias por lo menos. Lo que yo no entiendo es cómo tenés gente, vos podés, si querés desde lo ideológico, coincidir. Ahora, lo que no podés es no entender que ese dinero no es que es dinero del trabajo de Cristina Kirchner, de Lázaro Báez, es dinero que te lo sacaron a vos, se lo sacaron a Bernardo, Lucía, a mí, a todos ustedes, porque de algún lado sale el dinero. No, porque en realidad es la empresa privada, mentira. Esa empresa privada, vos te creés que va a sacar de su bolsillo, esa empresa privada te sube el costo de la obra que se paga desde el Estado con dinero nuestro para después pagar la coima. Es decir, todo lo que estamos contando ahora, las 1.400 propiedades de Lázaro Báez, más la de Cristina Fernández, más la de Debido, más todos los que nos robaron, es dinero que nos sacaron a todos nosotros. Esto me parece que es lo que hay que tener recontra claro. Es dinero que salió del Estado, que podría haber ido a cualquier otro lado del Estado, a hospitales, a escuelas, a casas, a lo que fuere. Es decir, no es que se llevaron dinero del bolsillo de los empresarios. Un empresario no te da nunca dinero de su propio bolsillo, como un político tampoco, ¿eh? Siempre lo saca de algún lado. Entonces te encarece la obra y sale del Estado. Esto es lo que me parece que no podemos no entenderlo. Ya nadie puede dudar que el kirchnerismo fue pura corrupción. Pero digo, cuando vos los defendés y decís, no, estábamos mejor, mentira.
La verdad que es todo mentira, se robaba mejor. Puede ser que hoy no la estemos pasando bien, pero seguro que hay muchas cosas para mejorar. Lo que no podés es no reconocer que se robaron la vida de tu dinero y del nuestro. Después te puede encantar, sí, me gustaban los subsidios, el transporte, me gustaba no pagar la luz, todo bárbaro. Después si querés votarlo incluso. Claro, pero lo que no podés no entender es que se robaron durante no sé cuántos años, robaron un país entero, porque se lo robaron. Y la semana pasada, cuando la casación dice que Cristina Kirchner debe seguir con tobillera electrónica, visitas restringidas y restricciones en el uso de la terraza, el presidente de esa sala, el juez Gustavo Hornos, reitera en su fallo algo que viene escribiendo en otros vinculados a vialidad. La corrupción mata, porque esas rutas que se pagaron con sobreprecios promedios del 65%, que construyeron un circuito exclusivo para que Lázaro Báez cobre por fuera de todas las normativas vigentes, que le valió a Santa Cruz la renuncia de un gobernador como Sergio Acevedo. Porque lo apretaron. Porque no quería pagarle un anticipo que era ilegal a Lázaro Báez por una obra que no estaba asignada. Totalmente. Y que también representó un dinero que Lázaro Báez cobró sobre 51 licitaciones, pero que 24 quedaron abandonadas. Esas rutas siguen abandonadas. Y en esas rutas, una de ellas esencial, que es la que conecta el norte de la provincia de Santa Cruz con el sur de Chubut, que es una ruta petrolera por excelencia, han habido una enorme cantidad de accidentes por el mal estado, por la obra que tiene más de 20 años licitada y que nunca se construyó. Pero se pagó, Entonces, la corrupción mata también, cuando lo vimos con la tragedia de Once, bien palpable. Bueno, también. Hay millones, hay muchos casos que lo demuestran. El dinero que no va a donde corresponde, digo, ya es un perjuicio al Estado en sí mismo. Ahora, que ese dinero uno después lo vea traslucido en alguien que era en 2003 monotributista, que tenía un vehículo antiguo y una casa de un plan de viviendas sociales, en 3 años, que coincide con la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Había que quemar plata, literalmente. Adquiere 1.412 propiedades. ¿A nadie le llamó la atención el movimiento de dinero, la cantidad de escrituraciones? ¿A nadie le llamó la atención? Lo que pasa es que eran años en los que no pasaba nada, no se veía. Nadie controlaba. El nivel de cobertura. No, obviamente. ¿Quién va a controlar si eran ellos los que estaban gobernando y ellos los que robaban? Y me parece que todavía hay signos de interrogación en la justicia. La causa que tiene el fiscal Guillermo Marisjuán, donde se tiene que determinar si Lázaro Báez era un prestanombre o no del matrimonio Kirchner. La investigación sobre el testamento, ¿se acuerdan el testamento de Lázaro Báez? Que no se podía utilizar nada, mover nada 30 años después de su fallecimiento, ni siquiera sus hijos. En la justicia de Santa Cruz está la discusión matrimonial, la división de bienes. El testamento de Lázaro Báez es cierto. Por 30 años, el testamento decía que por 30 años no podías tocar absolutamente nada. Entonces, ¿de quién eran esos bienes? ¿Por qué ni siquiera tus hijos pueden usufructuarlos? Y ahí tenés un claro paralelismo. Los hijos de Lázaro Báez comparten juicio y condena, sobre todo el más grande de ellos, Martín Báez, con su padre, y Cristina Kirchner tiene que compartir en breve juicio con su hijo, con Máximo Kirchner. Hay datos que nos vamos olvidando. Son muchos años. Son muchos años. O los naturalizamos. No, yo creo que los olvidamos. No puedes naturalizar que en 3 años pasaste a tener 1.400 inmuebles siendo un socio de Néstor Kirchner. En Calafate hay un hotel que iba a ser el Hotel Bahía, que iba a competir con el de Cristina Kirchner. Un hotel que iba a ser 5 estrellas. Nunca se terminó. Cuando la justicia fue a allanarlo, es un hotel de 4 o 5 pisos, si no me equivoco, que tiene vista al lago argentino. Tenía todos los insumos guardados en habitaciones. Nunca tuvieron la intención de realmente hacer ese hotel y que sea una oferta turística más para esa ciudad. La justicia iba a allanar casas de Lázaro Báez y no entendían en algunos casos la estructura. Me acuerdo de una que era todos cuartos con baños en suite y entre cuarto y cuarto un baño. ¿Para qué? Afuera. ¿Para qué?
Y después en otras casas que había sillones de cuero de reserva. Como casas que no tenían uso. Esto lo dijo la justicia cuando fue a allanar las propiedades. Casas que no tenían uso, que fueron solo adquiridas para lavar dinero. ¿De quién? Sí, pues aparte con la construcción puedes lavar fácilmente. Hotelería y construcción puedes lavar fácilmente. Sí, y ahí están. Son como elefantes blancos en la provincia de Santa Cruz. Nos estamos olvidando del loteo en Calafate. Bueno. También. De terrenos a 20 centavos a todos los amigos kirchneristas. Sí, totalmente. Que todos compraron. Es interminable. Todos compraron. Es 2003 a 2015 y agregale probablemente algún año más en el camino. 9 de la mañana, 10 minutos, Lucía, muchas gracias.